A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca hasta las 4 de la tarde y con muchas cosas que contar. Arranco recordándoos que el miércoles es territorio para Boticaria García, vamos a hablar de digestiones y después estaremos con nuestra sección de bienestar mental con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez. Vamos a hablar de celos. ¿Quién no ha sentido celos alguna vez? ¿Ser celoso? ¿Eres una persona celosa? Pues no, mejor que no lo seas, pero bueno, hay celos que a veces son naturales, sobre todo cuando hablamos de hermanos. Nos vamos a centrar en este tema, pero antes, consejo, más que nada por la época que arranca, algo que muchos ya estáis empezando a notar, aunque todavía no haya llegado oficialmente la primavera que llega este fin de semana: picor de ojos, estornudos, nariz congestionada, alergias primaverales, que este año pueden venir pues a lo mejor con más fuerza de lo habitual. Según alertan los alergólogos, en una información, esta primavera podría ser especialmente intensa en España para las personas alérgicas al polen. Y el motivo tiene bastante que ver con cómo ha sido el invierno y con las condiciones meteorológicas de los últimos meses. Cuando hay periodos de lluvia seguidos de temperaturas suaves, pues las plantas se desarrollan más y producen más polen. Esto significa que cuando llega la época de polinización, pues la concentración en el aire puede ser más alta. Para quienes sufren alergia, esto se traduce en más síntomas, como decíamos, pues más estornudos, más picor de ojos, más congestión nasal o incluso sensación de cansancio, y en algunos casos también puede afectar a personas con asma. Además, pues muchos especialistas recuerdan que cada vez hay más personas que desarrollan alergias respiratorias, en parte por factores ambientales y por el aumento de la exposición a determinados alérgenos. Ahora bien, más allá de la previsión de una primavera intensa, hay varias cosas que podemos hacer para protegernos. Aquí va el consejo de salud de hoy. Si eres alérgico, adelántate a la temporada. No esperes a que los síntomas sean muy intensos para actuar. Los especialistas recomiendan consultar con el médico o con el alergólogo pues para ajustar ese tratamiento antes de que empiece el pico de la polinización. También pueden ayudar pues algunas medidas sencillas: evitar salir al campo en días con mucho viento, usar gafas de sol para proteger los ojos, ventilar la casa a primera hora de la mañana o al anochecer, cuando hay menos concentración de polen, ¿no? Y ducharse al llegar a casa para eliminar restos de polen pues que podamos llevar en la ropa. Son gestos simples, pero que pueden marcar una diferencia importante durante las semanas más complicadas para quienes sufren alergia. Hablaremos de este tema, de cómo viene la primavera, de qué es lo que tenemos que hacer, pero nos adelantamos un poquito para que empecéis, bueno, pues si empezáis a notar esos síntomas, pues que empecéis a tomar medidas. Vamos a arrancar ya el programa de hoy. Comienza Cuídate. Hola a todos, soy Yanela Clavo y paso por aquí para informarte que todos los jueves en Cuídate, de 3 a 4 de la tarde y de la mano de Clínica Centro, referentes en cirugía traumatológica deportiva y Centro Médico de Excelencia FIFA, te ofreceremos los mejores consejos y entrevistas para cuidar del deportista que llevas dentro. Cuídate y Clínica Centro formamos el mejor equipo para cuidar de ti y llevarte a tu bienestar. Fijándome ya como estamos en el calendario, que estamos cerquita de la Semana Santa, y ya sabes que yo soy muy de calendario, y vos te dirás, ¿ya está ya con el calendario? Pues sí, es que yo soy muy de calendario.
Y fíjate, anda que no ha pasado el tiempo. Ya estamos en marzo, ya casi terminándolo, ya estamos con las garrapiñadas de Semana Santa y a mí me acelera. Todo esto me acelera mucho porque yo ya veo los globales ahí y me agobio un montón. Y entonces esto me ha hecho pensar que esta semana, este fin de semana, pues mira, sí, lo tengo aquí, 22 de marzo, doy el pregón de la Semana Santa de Zamora. Ahí es nada. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pero qué dices? Te lo juro. ¡Voilà! ¡Enhorabuena! Te lo juro, flipa cómo llega el momento, ¿eh? ¡Hala! ¿22 de marzo has dicho? Sí, 22 de marzo, aquí en Madrid, pues el pregón de la Semana Santa de Zamora. Ahí es nada, con lo pesada que soy yo con la Semana Santa y Zamora. Pero bueno, pero eso es más que un sueño hecho realidad. Sí, totalmente. Bueno, alucina, ¿eh? Yo creo que me han puesto de pregonera por pesada, en plan, a ver si esta se calla ya. Le dejamos una mañana para que hable de su Semana Santa y ya está. Yo creo que lo han hecho por eso. Bueno, se me han puesto los pelillos como escarpias, chavala. Flipa. Pero los pelillos como escarpias porque eso yo sé lo que significa para ti. Buah. Es que alucinante, o sea, te lo juro, no era yo tan consciente ahora que llega el día y me estoy poniendo hasta nerviosa, ¿eh? Tan cansina han sido que han dicho, vamos a darle en todo el gusto a esta mujer. Hombre, claro, bueno, y eso que me faltas tú y me faltan 2 a 3 amigas más que os voy a llevar un año a la Semana Santa de Zamora como hay Dios. Pues es que claro, esto ha pillado tras mano porque yo me voy a pillar un poco lejos, porque tengo un viajecito un poco lejos para la fecha. Pero bueno, espero un vídeo de que lo graben todo, pero con alta definición de sonido para podernos enterar. Sí, te vas a enterar de todo. Disfrutar. Pero ya te digo que una Semana Santa vas a ir, ¿eh? No, claro, por supuesto, sí. Esta ya te digo que el hermano marido se me adelantó y nos reservó el viaje porque el año pasado se la lié en Semana Santa y estuve currando y estuvimos en Menorca, pero me puse yo un lanzamiento y les di la Semana Santa a todos. Entonces están hechos, vamos a coger el avión y nos vamos en muy largo para que no tengan ni cobertura. Allá donde vamos no va a haber ni cobertura. Y se lo ha planteado así. Pero estaré muy pendiente de conectarme para poder ver tu vídeo. Madre mía, enhorabuena. ¡Ay, qué ilusión! Y qué bonito. Y bueno, ¿lo tienes ya escrito? Lo tengo prácticamente. Pero luego he dicho, como me lo sé también, voy a dejar que la emoción y el momento pues al final dicte las palabras. Ya, pero te voy a decir una cosa. Por protocolo, los pregones se leen. Que lo sepas. Es verdad. Tú puedes hacer lo que te salga de tu intendencia, pero los pregones se leen. Porque yo cuando di el pregón de mi pueblo, que hombre, vamos, que si me está escuchando gente de Belmonte no tiene nada que envidiarle a Zamora. Pero digamos que no es lo mismo el pregón de la Semana Santa de Zamora que el pregón de las fiestas patronales de Belmonte. Pero incluso así yo dije, ¿cuál es el protocolo para hacer esto bien? Y dije, ¿y si me lo aprendo? Y entonces me dijeron, no, es que por protocolo el pregón se tiene que leer, no te vengas aquí a declamar como, ¿sabes, Gloria Fuertes? Que esto se lee. Tú puedes mirar al público, y obviamente, pero el pregón, en teoría, yo lo que investigué en ese momento es que el pregón había que leerlo. Vale, el pregón se lee y entonces mi pregunta es la siguiente. Pero si lo lees tienes que ser más rimbombante, locuaz y... ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que eso ya es el estilo de cada uno, ¿no? Vale. Yo creo que ahí ya no, el estilo no está... O sea, yo lo que vi es qué se espera de un pregón, ¿no? Lo que se espera, lo que tú tienes que transmitir de un pregón es lo que tienes que transmitirle a tu... En el caso de unas fiestas patronales, ¿no? Pues yo qué sé, la unión de la gente, que pues los que vienen de fuera, no sé qué, pues en la Semana Santa entiendo que es otra historia, ¿no? Porque ahí está la tradición, son otros valores los que hay que poner encima de la mesa, pero que hay como unas líneas generales de lo que tú tienes que decir a tu estilo, pero luego el estilo, por supuesto, es libre. Vale. Bueno, pues entonces como tengo el guión en la cabeza y pensaba darle un poco más, pues lo voy a hacer así. Voy a seguir el protocolo de los pregones, lo voy a leer, pero ya ahí a mi estilo propio. Mira, estoy viendo aquí a mi amigo ChatGPT, que sabe mucho de estas cosas y de todo en general, y dice que el pregón es un acto institucional y solemne que forma parte del programa oficial, que lo habitual es que
el texto esté preparado, se lea total y parcialmente y dice se ajuste a cierto tono formal. ¿Es obligatorio leerlo? No siempre. Hay 3 formatos habituales. Lectura íntegra, lo más protocolario y seguro. Discurso con apoyo escrito. Se consulta el texto pero se mantiene contacto visual. Esto es muy bueno. Y luego intervención más libre, menos frecuente en actos muy institucionales. Y dice, en actos muy tradicionales o religiosos suele prevalecer la lectura. En fiestas más populares o desenfadadas hay más margen para improvisar. Pues entonces voy a tirar más por leerlo. Con contacto visual. Con contacto visual. Y luego ya, si quieres, te dice, ¿qué marca el protocolo? Dice, el protocolo no obliga técnicamente a leer, pero marca el orden de intervenciones, tratamientos, excelentísimo, ilustrísimo, menciones institucionales, tono adecuado al acto, y leer ayuda a no olvidar agradecimientos, no omitir autoridades, no excederse en el tiempo y evitar comentarios polémicos. Dice, si me dices para qué tipo de pregones, fiestas patronales, Semana Santa, universidad, te puedo orientar sobre el grado. Semana Santa. Venga, vamos a rematar esto. Me encanta, vamos a rematar esto. Dice, en Semana Santa sí, lo habitual es que el pregón se lea y tenga un tono claramente protocolario y solemne. Pues sí, dice, el pregón no es solo un discurso festivo, es un acto oficial de apertura. Con fuerte carga religiosa y emocional, celebrado en teatro, auditorio o iglesia. Vamos, tono solemne, literario, reflexivo, con referencias históricas o religiosas. Algo ahí tienes que... ¿Ves? Pues entonces sí. Entonces iba a desencaminar. Oye, pues entonces me quedan unos días, nada más. El pregonero suele llevar el texto impreso, se cuida mucho el ritmo y la edición. Ahí no tenemos problema porque somos, locutoras, presentadoras, artistas, sí, reinas de la pista. O sea, improvisar no es lo habitual. Jolín. De verdad, ¿eh? O sea, pero vamos a ver, el ChatGPT yo creo que no está actualizado. Y dice, se respeta un tiempo 45-90 minutos, se evita el humor excesivo, se cuida el lenguaje religioso. Bueno, mira, ¿Se 45 puede hacer más minutos. natural? Sí, pero ¿con cuánto tiempo te han dicho a ti? No me han dicho tiempo, pero hombre, es que un pregón largo yo entiendo que tampoco, ¿no? No, pero mira, esto te va a gustar, porque dice, llevan el texto escrito, lo trabajan como si fuera una interpretación, memorizar partes clave ayuda a no parecer lectura plana. Claro, como vas a saber partes, esas partes puedes mirar y decirlas tú con tu aplomo. Claro. La clave no es si se lee, sino cómo se lee. Bueno, el cómo se lee, pues más o menos, pues de cuando iniciamos... A ver, aquí los programas, generalmente en el comienzo, en el saludo, pues obviamente ponemos un don ahí, el presentador natural, pero leemos los textos para no irnos por las ramas... para que no se nos vayan las ideas, o sea que más o menos eso lo podemos llegar a tener controlado. El problema es que ahora, en 4 días que me falta, me dé tiempo a redactar de una manera más formal pues todo el pregón. No, tú tienes que seguir tu estilo y hacerlo como lo tengas hecho, no cambies nada, porque lo tienes en tu... Pero sí que hay unas cosas que tienes que tener en cuenta, que esto es importante, lo de mencionar a las autoridades y tal, porque una cosa tan seria como eso, pues si tienes que decir reverendísimo señor obispo o ilustrísimo señor alcalde, pues eso está bien tenerlo en cuenta. No sé yo si va a venir Almeida, ¿eh? Te lo digo, y el alcalde de Zamora tampoco lo sé, porque es aquí en Madrid, entonces no lo sé. No sé si van a venir, pero yo me voy a poner excelentísimo señor alcalde por si le da por pasarse por castellana, que nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe. Oye, por favor, voy a empezar a invitar a todo el mundo que nos está escuchando al pregón, a ver si va a ser el primer pregón donde van a aparecer mis padres y yo. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y eclesiásticas. Todos tienen que ir. Todos. Todos tienes que ir. Te da una fórmula aquí ya muy buena. De verdad. Me encanta. Qué nervios. Sí. Dice, errores, omitir al obispo si está presente, no se te ocurra, tú pregunta bien, o arzobispos o cosas. Ah, yo nada más subirme al escenario y voy a preguntar, ¿está por aquí el señor obispo para saludarle? Entonces me el dice obispo que sí. Va antes que el alcalde, ¿eh? Vale, primero obispo, después alcalde. Y después instituciones o autoridades. Luego autoridades civiles y eclesiásticas. Luego los presidentes de las juntas de cofradías, luego los hermanos mayores, ¡ostras!, luego los cofrades y luego amigas y amigos. Si es que medio pregón son saludos y despedidas. Pues tú no, Janela, has estado en actos institucionales, eso es así. Ya, lo que pasa es que justamente en los saludos, pues ¿qué queréis que os diga? Que sepáis que en los saludos a veces se desconecta un poco de tantos saludos que hay. Deberíamos decir... Dice aquí. A los ilustrísimos autoridades, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias por venir. Y ya sigues, porque como empieces uno por uno, es que se te va el pregón, se te va el discurso.
Aquí dice, el saludo debe ser sobrio, la emoción viene después. Tú verás. No, desde que vaya a empezar me voy a poner a llorar ya. Es que no me digas. Vale, chica. mira, una pregunta más. Y ya luego nos metemos con el tema. Tú que has escrito libros y acabas de terminar uno hace bien poco. 9. Bueno, eso, que quiere decir que has escrito libros, pero que no lo acabas de terminar. Fíjate, 9 ya, madre del amor hermoso. Si tú un día bueno de trabajo, una semana buena de trabajo, ¿cuántas páginas se pueden llegar a escribir en 2 o 3 días? Uy, yo es que escribo muy lentito. No me digas que una página o 2. Yo al día, así buenas, te puedo escribir un día intenso, 4.000 palabras. 4.000 palabras, ¿cuántos folios son? Voy a ver aquí. 4.000 palabras, pues pueden ser 8 o 9. Palabras, ¿cuántos folios son? Los oyentes deben estar diciendo, pero ¿qué conversación instantánea? Mira, entre 8 y 16 folios. Sí, yo 8 con un Times New Roman normal, unos 8 folios, sí. Al final, a ver, yo lo miro por secciones, con 10 minutos son 1.600 palabras. Y más o menos yo sé que una sección buena me cuesta medio día, podría hacer 2 en un día, pues más o menos eso, pero es que más de 4.000 palabras bien hechas. También ten en cuenta que claro, yo de lo que escribo también investigo, ¿sabes? Hay cosas que tengo muy claras, otras que tengo que buscar datos, estadísticas. Esto está hecho. Pero tú lo tienes, por eso. Tú es pulir, tú es dar cera pulicera. Pues ya está, pues entonces en 2 días me da tiempo. ¿Cuántos folios llevas tú? Yo llevaba el guión. Ahora ya... yo llevaba un guión. ¿Que no lo habías escrito? No, pero lo tengo en mi cabeza, solo es teclear. Eso sí, claro. ¿No? Sí, pero escríbetelo. Escucha, mañana no hay programa. O mañana repetido, porque voy a tener que cerrarme 48 horas. Mañana, ya os digo que no sé si mañana estoy aquí a las 3. Hombre, pero que no es lo mismo tú que lo tienes ya en la cabeza que partir de cero. Tú lo de que ya lo has hecho, tienes una estructura. Pues no lo sé. Eso es completar. Pues no lo sé. Ay, Dios mío. Ay, ya ves, que te acabo de fastidiar. No pasa nada, yo puedo con ello. Si no, el día antes, la noche del 21 al 22 no duermo. No es cierto, porque entonces vas a ir con ojeras, con un oso panda, mapache, a tu especial. No. Ay. Eso, el esfuerzo no se hace la noche de antes, se hace 2 noches antes. Tienes que tener recuperación. Madre de Dios, de verdad, ¿por qué no habría hablado contigo antes esto? Pero tú, ¿por qué me has sacado este tema y no nos hemos dedicado a hablar de la digestión, los pedos y los gases, que es a lo que veníamos a hablar hoy? Que hoy se hablaba o sea, sabía que hablábamos de la digestión, pero no sabía que nos centrábamos en esto. Bueno, siempre que sea la digestión habrá que hablar de pedos y gases. Pues vamos a hablar de digestión. Vamos a dejar a un lado esto, lo cual agradezco. Pasar del pregón de la Semana Santa a los pedos y los gases? Venga, a ver cómo me haces esa transición. Que ya te digo yo, pues mira, pues muy fácil, con el tema de la digestión, las malas digestiones que voy a tener yo los próximos 2 o 3 días de nervios. Bueno, pues mira, eso está muy bien traído. ¿Ves? Qué hábil, muy hábil. Mira, visualiza tu intestino, ¿vale? Tú piensa de visualizar el pregón al intestino. Es como un órgano vivo que además con el estrés responde muy bien. Tú imagínate que tienes un montón de celulitas en tu intestino que están unidas una a otra como si estuvieran cogidas del bracete, así como muy amigables, muy cercanas. Sí, eso es, muy cercanas. Eso es muy, muy importante. Y tú piensas que esa unión te va a asegurar que no solo pasen a la sangre los nutrientes, el agua, las vitaminas, los estrógenos, al final que están ahí, tú, que eres mujer y ya vas teniendo esa edad, tienen un papel fundamental para mantener el pegamento que mantienen las células unidas, pero cuando los estrógenos caen, la unión se hace más débil. Eso es lo que en ciencia se llama permeabilidad intestinal. Cuando se ensanchan los huecos entre las células, la aduana se vuelve más laxa. Y de pronto las sustancias que deberían ser expulsadas se filtran a la sangre. Y aquí es donde empieza el problema. Tu sistema inmunitario detecta los intrusos y activa una alarma de incendio.
Claro, porque se están colando por ahí. Y esa respuesta de defensa es la inflamación crónica de bajo grado, es lo que se llama inflammaging. Y eso es el responsable de que no solo te sientas hinchada, sino de que el cuerpo entero pese, que la mente se te nuble un poquito. Qué interesante, o sea, ese pegamento que une células es el que al final pues no filtra porque va desapareciendo. Anda, mira, tú fíjate qué manera más sencilla de poder entender la inflamación. O sea, esa barrera física se rompe, ¿no? O sea, tal cual nos lo estamos imaginando. Se hacen grietas, se van haciendo grietas. Qué bueno, qué bueno. Y al final, esto, hay unos protagonistas, que yo les he puesto un nombre casi de leyenda, que son los gladiadores del estroboloma. ¿Qué es el estroboloma? Pues el estroboloma es posiblemente uno de los descubrimientos más fascinantes que se ha hecho en la microbiota de las mujeres. No es nada nuevo, es la microbiota con una división de élite que está dentro de las bacterias intestinales. Es decir, tenemos nuestra microbiota, que son muchas bacterias, pero hay una división, como si dijeras una división de un ejército, que tiene una función específica, que es metabolizar y gestionar las hormonas que se van yendo, los estrógenos. Entonces, el cuerpo tiene un reciclaje muy preciso. El hígado, ese por el que pasa también el paracetamol, como decíamos el otro día, cuando termina de procesar las hormonas, las empaqueta, las mete en una cajita, las sella muy bien, les pone el precinto y las manda al intestino para que esos estrógenos, esas hormonas que están viejecillas, se manden al váter. Eso es el camión de la basura hormonal, ¿vale? Tú deberías tener eso en tu cuerpo, que está funcionando bien. Vale. Las bacterias, esas gladiadores del estroboloma, se encargan de vigilar esas cajas en el tramo final. Si tu microbiota está sana, si tienes gladiadores que funcionan bien, ven las cajas y dicen, uy, esto ya para la basura, se tira. Pero si hay un desequilibrio, hay unos gladiadores que segregan una enzima que se llama beta-glucuronidasa. Es una enzima que lo que hace es como una llave que abre las cajas de la basura. Y dice, uy, este estrógeno viejo que se iba a tirar, lo reabsorbe otra vez. Y como tienes esa membrana intestinal, que además está alterada, se reabsorbe, vuelve a la sangre, vuelve a circular otra vez, y hay estrógenos que ya deberían estar en el váter, pero que tú vuelves a reutilizar porque tu microbiota no está funcionando bien. Los gladiadores del estroboloma, que se encargan de que todo funcione bien, los tienes pachuchos y aparecen bacterias malas que abren esas cajas y los reabsorben. Ostras, pues esto es como ir al basurero y empezar a coger cosas de la basura y llevártelas para tu casa y reutilizarlas. Pues mal, eso no se puede hacer así. Al final, claro, ahí es cuando aparecen ya los síntomas, ¿no? Claro, algo que se llama hiperestrogenismo relativo. Hay un exceso de estrógenos repescados que pasan por sangre, el cuerpo recibe señales. El estrógeno es una hormona que atrae sodio y donde va el sodio va el agua, se retiene agua, y por eso te hinchas como un globo. Y por eso la báscula de la que hablábamos fluctúa tanto de un día para otro y aparece esa irritabilidad que a veces se confunde con el mal carácter, pero el estroboloma alterado puede ir de la mano de un tránsito lento. Si el camión de la basura, que es el intestino, se queda atascado por el estreñimiento, pues al final las bacterias tienen más tiempo para abrir los paquetes y rescatar hormonas viejas. Y es un círculo vicioso. El estreñimiento podría alimentar esa absorción porque quedan las heces ahí más paradas, queda todo eso más parado y eso hace que al final puedas estar más inflamado, más hinchada. Uf, madre mía. Entonces, nuestro objetivo al final es ayudar, reforzar y que cada vez tengan más fuerza esos gladiadores para que dejen de corromperse, ¿no? Eso es. Al final hay varias ideas que podemos hacer, hay caja de herramientas que tenemos. Y siempre hablamos de comer Portugal. ¿Por qué nos ayuda a comer Portugal? Es decir, que la mitad de tu plato sea como la bandera de Portugal, mucho verde y mucho rojo. Pues al final, los pigmentos que dan color a los vegetales es el alimento premium de las bacterias buenas, son antioxidantes. El rojo de los frutos del bosque, de las fresas, de la granada, del té rojo, el verde de las espinacas, del té verde, de las hojas amargas como la rúcula, ayudan a fortalecer la barrera intestinal, a que esas celulitas se den la mano más fuerte. Y le dan a los gladiadores del estroboloma herramientas para que mantengan el criterio y digan, oye, esto a la basura. O este puede que se podría reabsorber porque está bien, lo reabsorbemos, pero no para que abran cajas a lo loco con hormonas viejas. Y luego tenemos la fibra. Hablamos un día del fibermaxing aquí, de maximizar la fibra, tomar 30, 40 gramos de fibra. Pues la fibra al final transporta, va a empujar, va a barrer las cajas de estrógenos a la salida. La manzana, por ejemplo, tiene pectina. Ese gel
ayuda a precintar las cazas viejas para que salgan y se eliminen por el váter. Eso es una logística pura. Pero fíjate, hay alimentos cuando llegas a tener esos síntomas que solemos hacer, por ejemplo, con las legumbres, que las eliminamos porque notamos cada vez más... aparte es una hinchazón como rápida. Sí, a ver, el miedo a las lentejas es comprensible porque te hacen sentir mal a muchas personas, pero eliminarlos es quitarle el gimnasio a tus bacterias. Entonces, realmente la clave es el entrenamiento, empezar con dosis pequeñas, a lo mejor 2 cucharadas de legumbres peladas, y aumentar la cantidad semana a semana. Además hay un truco científico para el brócoli, que es cortarlo muy fino y esperar 20 minutos antes de cocinarlo. Ese tiempo permite que se active una enzima mirosinasa, que fabrica compuestos protectores. Si no puedes esperar, añades un poco de mostaza en polvo después de cocinarlo al vapor, porque la mostaza, al final, esto con el brócoli, que también a mucha gente le sienta mal, las crucíferas en general, la mostaza, ¿qué hace? Activar esos compuestos. Entonces, se trata de reeducar el intestino. ¿Que te sientan mal las legumbres? Pues lo que tienes que hacer es tomarlas de poquito a poquito, de cucharadas, en vez de tomarte un plato de lentejas de golpe, ir como entrenando tu intestino. Y es interesante porque hay mucha gente que deja de usarlo para siempre, pero claro, si dejas de usarlo, tus bacterias, si no están acostumbradas a pelear contra alguien o a digerir a alguien, pues al final cuando se lo das un día se ponen malísimas. Claro. A mí eso de entrenar me ha gustado, ¿eh? O sea, es como el entrenamiento tenemos que entrenar nosotros por fuera físicamente, claro, y al final entrenar por dentro. O sea, eso me gusta mucho. De hecho, dentro de ese entrenamiento, por ejemplo, no sé, bueno, entiendo que es una forma de entrenarlo a través de la alimentación, el kefir o el chucrut, que tú has hablado muchas veces de estos productos. Pues sí, eso es muy interesante también porque aportan bacterias vivas que refuerzan a los gladiadores, ¿no? Entonces, además se genera el butirato, porque lo que se consigue con el butirato, que es un ácido que generan esas bacterias buenas, es sellar, también es el cemento que hace que esas células se unan, y eso lo necesitas. Esto se genera con las bacterias, y las bacterias consigues más cuando comes esos fermentados, ¿no? El kéfir, el yogur natural, los que están en la nevera, porque si no están en la nevera, estos yogures que están en los estantes no tienen bacterias vivas, claro, ¿no? Wow. Entonces, si la frontera está sellada, si las celulitas están de la mano, pues al final el humo de la inflamación baja y, lo que decíamos, los estrógenos se pueden eliminar a tiempo y restaurar la paz. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Que los cimientos de tu intestino estén firmes. Si los cimientos de tu intestino estén firmes, por ahí no se escapan cosas chungas y hasta el estado de ánimo va a estar mejor. Esto está bien porque al final, bueno, nos convierte un poco, ¿no?, en constructores, bueno, pues sí, en el arquitecto y el guardián de nuestro propio cuerpo. Es decir, no tiene por qué mandar sobre nosotros y verlo como algo natural, esta pérdida, sino que nosotros podemos decidir y mandar sobre nuestro cuerpo. Pues mira, eso es súper interesante, porque lo que te pide el cuerpo al final es un manual de instrucciones nuevo, ¿sabes? Y al final eso en el intestino es donde empieza. Lo importantísimo es tener en cuenta que hemos hablado de los fermentados, hay que hablar mucho de la fibra, porque la fibra al final no es solo una escoba, es un ladrillo. O sea, lo que ayudas es también a que tú consigas que con esa fibra que se come lo fermentado fabriques el butirato, que es el cemento. O sea, todo va de la mano. Pues te dicen fibra con fermentados, ¿no? Prebióticos más probióticos, ¿no? Mandas las bacterias buenas, pues les mandas el bocadillo de la comida para que lleguen al intestino comiendo. Y luego hay algo súper importante, que es realmente, bueno, el agua, porque el agua es un lubricante que lo que permite es que el camión de la basura llegue al destino, ¿no? Tiene que deslizar para que el tránsito no se detenga. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que todas estas cosas que se dicen no son tips aislados. Hay que beber, hay que tomar fibra, hay que tomar fermentados y movimiento, porque para ayudar, yo lo que lo llamo el meneíto, ¿no? O sea, para ayudar a que esos gladiadores se muevan, necesitas dar paseos a buen ritmo. Vale, pues mira, al final el cemento no vas a poner la masa ahí pues compacta, dura,
pues le pones agua, ¿no? La hidratas para que esa masa haga hay una mezcla homogénea que funcione como cemento. Y luego tienes que tener buen movimiento con la paleta, pues el movimiento del cuerpo que le ayude a funcionar a las herramientas. Si es que es perfecto, pero vamos, eres ¿cómo se dice? Un peón de obra de estos de casco y cemento y cementera. Total. Eso es lo que tenemos que ser. Qué bien se te da el intestino y explicarlo, ¿eh? Me gusta, a mí me encantan las tripas. Las tripas y las microbiotas me parecen lo más. Es que lo has dicho en un tono muy bueno. A mí me flipan las... Me flipan las tripas. El tono ha sido bueno. Me flipan las tripas. Bueno, pues nada más de intestinos sobre digestiones. Yo creo que ha quedado muy claro el tema del cemento, eso que se va perdiendo y que tú puedes construir y que no... Pues nos hagamos a la idea que, bueno, ya ha cumplido una edad, ya es normal que pierda ese cemento y que ya el filtro de nuestro cuerpo... Pues no, puedes seguir construyendo y reforzando. Tú no abandonas tu casa si empieza a tener grietas. Pues te ponen manos a la obra o llamas a alguien, ¿no?, que te ayude, que te intente ayudar a tapar esas grietas para que tu casa te acompañe toda tu vida. No abandonas tu casa, pues esto es lo mismo. No abandones tu casa y cuídala. Y ya está. Boti, muchas gracias. Sí. Él no te abandonaría. Él no te abandonaría, efectivamente, es que no te abandonaría. Lo que pasa es que tú a veces pues te empeñas en correr más rápido que él y el cuerpo dice, que yo quiero seguir aquí y tú, que me dejes. Me imagino la lucha ahí en nuestra cabeza, en fin. Gracias, Boti. Un beso fuerte. Ya te contaré, un abrazo muy fuerte. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Quería instalarme una alarma en mi piso. ¿Por algún motivo en especial? Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura. Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Unidad Editorial, grupo editor de las cabeceras Marca, El Mundo y Expansión, ha impulsado el proyecto Calíope, una iniciativa destinada a integrar la inteligencia artificial generativa en los procesos editoriales. El proyecto permite optimizar la generación de contenidos estadísticos y de servicio y refuerza la asistencia a los periodistas en su labor diaria. Dicho proyecto Calíope está financiado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y por la Unión Europea con fondos Next Generation, a través de la convocatoria de ayudas para la integración de la inteligencia artificial en las cadenas de valor de medios de comunicación en el contexto de la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA. Un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC. Con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. Bueno, pues esta semana doblete, ¿eh? Vuelve a estar con nosotros Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, cofundadora del Centro TAP, fundadora del proyecto Familiando, y te voy a llamar la Manitas. Por eso de las herramientas, ¿no? No había un dibujo animado que era Manitas. Sí, totalmente. Por las herramientas que nos das para gestionar ese bienestar mental, para hablar de salud y bienestar mental. Y es que herramientas tienes, pero vamos,
que ni bricomanía, ¿eh? Bueno, esa es nuestra clave, ¿no? Intentar ayudar a nuestros oyentes facilitando muchas claves prácticas y haciendo un barrido de todas las áreas, todos los contextos, roles que pueden impactar negativamente o con una mirada de prevención, ¿no? Este es el objetivo de esta sección y, bueno, pues con la explicación que acabas de dar nos damos cuenta que hay tantas cosas, claro, diría que infinitas, que nos pueden impactar si no las sabemos gestionar en nuestra salud mental, pero vamos. Bueno, pues porque somos cuerpo y mente. Si no estaban, nos las inventamos, porque es que hay un montón. La parte de psicología es que está en nosotros. Es absolutamente intrínseca. Entonces, claro que impacta cuando no tenemos los recursos para gestionar, impacta en la familia, impacta en nuestros hijos, impacta en nuestros roles profesionales, en la pareja. Aquí que vamos, ¿no?, haciendo un barrido de todas las áreas de desarrollo que el ser humano pone en marcha, pues claro que impacta si no tienen los recursos adecuados, ¿no? Siempre hablamos de la percepción del estrés y es cuando aparece, por ejemplo, la ansiedad o el estrés, cuando sientes que no tienes los recursos para afrontar la demanda externa. Y entonces ahí aparece la respuesta de estrés como una respuesta de necesidad de equilibrar. Entonces, lo que intentamos hacer aquí en esta sección siempre es reducir, ¿no? Reducir la ansiedad, reducir el malestar, reducir el estrés y, sobre todo, poner también un poco, ser facilitadoras para que eso no nos ocurra. Hoy venimos con un tema que es una mirada un poco preventiva para aquellas familias que están en esta situación, y hablamos de celos entre hermanos, hermanas, aquellas familias que ya tienen un primer hijo y que están esperando la llegada de un segundo, o incluso una adopción, o familias reconstituidas, ¿no? Porque ya sabemos que nuestra mirada en familia es muy amplia y no solamente hablamos de hijos biológicos, sino que cuando dos familias se reconstituyen y se forma una unidad familiar, ahí también pueden surgir los celos entre los miembros de una familia, entre los hermanos. Si nos vamos a niños más pequeños, pues evidentemente están presentes. Entonces, entender qué son los celos, entender que forman parte de nuestro repertorio emocional, entender cómo acompañar desde esas claves prácticas a las familias para que los celos no sea una variable mediadora entre la relación entre los hermanos, hermanas, y que puedan tener una relación afectiva y bien engranada, es fundamental. Evitamos mucho malestar en nuestros hijos cuando somos capaces de regular estos celos, pero es que además lo que le estamos es dando una capacidad para gestionar también los celos futuros. Claro, porque si no, eso es algo que se puede, entiendo, cronificar, y al final, bueno, pues lo que pretendes es pues que esa relación sea pues lo mejor posible, ¿no? Una relación de hermanos en el futuro, pero que entiendo que hay que trabajar desde pequeños. En principio, cuando los niños son muy pequeños, pues lo vemos incluso normal que haya celos y los trabajas. El problema yo creo que viene cuando esos celos están o en esas familias que se reconstituyen, o cuando te pilla una edad más complicada, ¿no? ¿Cómo gestionar eso? Sobre todo porque las familias no nos damos cuenta y decimos una cosa y hacemos otra. ¿Y a qué me refiero con esto? Les decimos a nuestros hijos, el mensaje que les lanzamos siempre es que a todos los hermanos los tratamos igual. Y que esa diferenciación que muchas veces nos pueden echar en cara en un momento determinado es que le atiendes más o le dejas hacer más cosas, o nosotros siempre en nuestra defensa por la igualdad siempre decimos no, es que os tratamos igual. Tú no te das cuenta, pero a ti también hacemos esto, intentamos justificar las diferencias. Y entonces esto, que parece algo muy obvio, se nos escapa. Y es que efectivamente la percepción que tienen nuestros hijos de que es que no a todos los hijos les tratamos igual es real. No a todos nuestros hijos les tratamos igual porque tienen diferencias individuales, porque tienen necesidades diferentes, y entonces en vez de empeñarnos en explicar a nuestros hijos que les tratamos igual,
que hacemos las mismas gestos o hacemos los mismos esfuerzos con unos y con otros. No, vamos a empezar a tener congruencia, a tener coherencia y a decirles, no, efectivamente, es que las necesidades de tu hermano y tuyas no son las mismas. Es que lo que necesita tu hermana en este momento no es lo mismo que lo necesitas tú. Ella ahora necesita que yo me pare a leer o a estudiar o a hacer una actividad, y en cambio tú tienes esta capacidad o ya tienes el recurso, entonces tú no necesitas mi ayuda. Yo te ayudo en otras ocasiones y en otros momentos, pero es que sois dos personas diferentes. Fíjate que con un mensaje de coherencia y de congruencia evitamos que los celos formen parte de la relación y de la pauta relacional de nuestros hijos. Cuando las familias nos empeñamos en decir, os tratamos a todos igual, nuestros hijos se dan cuenta que no tratamos a todo el mundo de la misma manera. Y es que además no lo hacemos de manera intencionada. Como buenos educadores y educadoras que somos capaces de advertir la diferencia individual. No tratamos igual a un niño de 3 años que a uno de 7. Al de 7 le pedimos más autonomía, le exigimos unas acciones y unos patrones que al de 3 no se lo pedimos. Entonces, cuando viene nuestro hijo de 7 a decirnos que es que a la hermana de 3 no le pedimos que ayude con poner la mesa, es que es cierto. Claro. No, es que ella con 3 años tiene otros hitos de autonomía, pero aún no colabora de manera activa en el cuidado de la familia, y entonces con 3 años no ayuda a poner la mesa, ni a quitarla o a meter las cosas en el lavavajillas. Pero lo importante es decirlo, ¿no? O sea, hablarlo y verbalizar el porqué. Esta percepción que tú tienes, que es que la tratamos diferente, efectivamente, sí. La tratamos diferente por la edad, por las competencias, por las características, por las necesidades, por los tiempos, por el motivo que sea, pero estamos con un trato diferenciador. Si nuestro hijo se queja es que me lo invento, María, no le pedís nunca qué, no, claro, pero a María le pedimos otras cosas porque... ¿Qué hacemos justificándonos? Claro. Si es verdad, es que no pedimos lo mismo a un niño de 3 que a un niño de 7, igual que no pedimos lo mismo a un niño de 14 que a uno de 11, o no pedimos lo mismo a uno de 19 que a una de 13. Pero a medida que van cumpliendo años, es más difícil quizá hacerle entender eso, porque dices, bueno, claro, hay situaciones, aunque se quejan de lo mismo los adolescentes, le has pedido que ponga la mesa y a mí no, y a ti sí, Pero mira, si desde pequeños tenemos esta realidad, la comparativa y los celos y la envidia deja de estar presente. Creo que donde nos confundimos es muchas veces cuando aparece, por ejemplo, un bebé, tenemos un niño, una niña de 3-4 años, es el primogénito, y aparece un bebé, enseguida denostamos al bebé. Lo tenemos mucho tiempo en brazos, y más si estamos dando lactancia materna. Entonces decimos, ya, pero solamente duerme, no juega, no habla, no es divertido. Nosotros en nuestro discurso, para que nuestro hijo mayor no sienta celos, criticamos al bebé. Cuando nuestros hijos mayores lo critican, entonces les intentamos corregir. No digas esto de tu hermano o de tu hermana, no, pero si es que se lo hemos enseñado nosotros. Claro. Entonces, claro, que tengo mucho tiempo a tu hermana o a tu hermano en brazos dándole el pecho. Pero entiendo que tú me echas de menos, que tú también querrías que te cogiera. ¿Te puedes venir aquí, estar aquí al lado conmigo? Tú sujetas el cuento y mientras haciéndole que tu hermano... partícipe, ¿no? Claro. ¿Qué solemos hacer? División. Yo me quedo con el bebé y papá con el mayor. Yo ahora saco tiempo para el mayor y entonces el otro miembro de la familia o los abuelos o la familia extensa se queda con el bebé, pero no lo incluimos en la dinámica de la estructura de la interacción familiar, impidiendo que se generen vínculos afectivos y de seguridad. Lo que le estamos diciendo a nuestros hijos cuando no compartimos actividades es que efectivamente rivalizan el tiempo de atención con nuestro tiempo atencional, lo rivalizan con sus hermanos. Pero esto no es una conclusión a la que nuestros hijos llegan, es una conclusión a la que le hacemos llegar nosotros.
Claro, como ¿no? Los educadores, y entonces establecemos tiempos de calidad, y entonces yo ahora como tengo un tiempo para pasar a solas contigo, entonces dejo al hermano o a la hermana y paso un tiempo a solas contigo. ¿Qué estamos diciéndole a nuestro hijo, a nuestra hija? Claro, es que directamente estamos excluyendo que no haya un núcleo, una conexión, o sea que... Y cuando aparece el hermano o la hermana, entonces se siente molesto. Claro, pero si es que nosotros hemos provocado en nuestras acciones, sin saberlo, sin intencionalidad, porque estábamos entendiendo que darle un tiempo exclusivo a nuestro hijo era lo más adecuado. No, mira, nuestra familia se ha ampliado, claro. Ya somos 4 miembros, 5 miembros, 6 miembros, y entonces esto no va de tener espacios exclusivos, va de relacionarnos en la familia con nuestra realidad familiar. Pero si esto pasa, por ejemplo, imagínate que esa parte la estamos o te estamos escuchando, la estamos haciendo bien, pero puede ser que de repente esos celos aparezcan entre adolescentes o entre más adultos. Sí, pero fíjate que si nuestro discurso es desde esta parte, más desde la coherencia de entender que los celos es una emoción más y que puede aparecer y que vamos a ver qué es la necesidad que tú no tienes cubierta, en vez de irnos a molestarnos con nuestro hijo o nuestra hija porque se compare con sus hermanos o se compare con primos o se compare con la atención que le estás dando a otro miembro de la familia, vamos a ver, en vez de quedarnos enganchados en esa discusión, es cuéntame tú qué necesitas. Ahora quizá no sea el momento, no es la tarde, no es porque ya he quedado que iba a llevar a tu hermano o a tu hermana al partido y que luego íbamos a hacer este plan, pero tú qué necesitas. Cuéntame qué hay detrás de tu queja. ¿Necesitas que pasemos un tiempo? ¿Necesitas que te lleve a algún lado? Vamos a ver qué hay detrás de esa queja, de esa envidia. ¿Por qué te estás sintiendo menos importante dentro de la unidad familiar? ¿Por qué crees que eres menos importante que tu hermano o tu hermana? Vamos a entender. Muchas veces nos quedamos enganchados, las familias, en discusiones totalmente estériles, donde intentamos convencer a nuestro hijo que lo que está sintiendo no es lo correcto. Mira, lo siente y lo siente. Ahora vamos a ver qué hay por debajo. Cuando tú sientes que no eres elegido, ¿qué está sucediendo? En muchos momentos te elijo. A lo mejor no te estoy eligiendo como tú necesitas. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacer que te sientas especial por lo que eres, por quién eres, no por lo que hago o no hago con tu hermano o con tu hermana? No tengo que mostrar desprecio o poca atención a uno de los miembros de la familia, del núcleo incluso con la pareja, para que tú sientas que eres atendido o atendida. Intuitivamente lo hacemos al revés. Si mi hijo me demanda, entonces lo que entiendo es que tengo que atenderle y tengo que hablar de lo que necesita, de lo que expresa, y entonces tengo que cubrir esa necesidad. Pero no voy al análisis y, sobre todo, no soy coherente con lo que hago. O sea, vamos cubriendo los parches. Claro. ¿No? Vamos parcheando, vamos cubriéndolo, en vez de saber el por qué ese agujero se ha formado, ¿no? ¿Y cuál es su demanda? Porque quizás su demanda sea mucho más sencilla de la que estamos imaginando, y a lo mejor su demanda no es ajustada, y tenemos también que aprender a decir no, ya siento que necesites esto, pero esto en esta familia no es posible, y no pasa nada. Lo decimos, lo ponemos encima de la mesa, somos capaces de darnos cuenta que efectivamente hay algo que no estamos sabiendo hacer, y si puedo corregirlo, lo corrijo, pero algunas veces de una manera intencionada es un no. Y también hay que poner límites para que la emoción no se expanda, ¿no? Como una gota de mancha que lo impregna todo.
hay que explicar de dónde vienen esos celos, qué es una emoción, cómo regularlo y dotar de recursos emocionales a nuestros hijos para que puedan hacer frente a su día a día. Porque si establecemos un patrón de normalizar celos entre hermanos, pronto pueden aparecer incluso las agresiones físicas, empujones, tirones de pelo, el que ver a nuestro hijo o a nuestra hija que va a coger al bebé y lo zarandea, que no le deja participar o que no deja hablar a su hermano o a su hermana, que incluso tiende a mofarse o a ridiculizar. A ridiculizar la... Y claramente lo que hay por debajo es una inseguridad por no saberse apreciado o apreciada en el espacio de la familia. Y eso quiere decir que no nos hemos sentado con nuestros hijos a hablarles del rol y de lo que aportan a esa unidad familiar. ¿Cómo sumas? ¿Por qué tenerte? ¿No? Y por qué poder relacionarnos contigo, los demás aprendemos, nos enseñas cosas, haces que nuestra vida sea mucho más divertida, porque eres una persona, un chaval o un niño o una niña muy divertido, nos reímos mucho contigo, eres muy generoso. Volvemos a nuestro núcleo de quiénes somos en esta familia, a nuestro sistema de valores compartido. Entonces ya no hay lucha. Ya no hay, ya no mido, ya las diferencias individuales que hacemos ya no son apreciadas como un agravio, sino como entender que efectivamente es que somos personas diferentes y entonces necesitamos medidas diferentes y recursos diferentes. Con uno de nuestros hijos nos sentamos a hacer una tarea escolar y con el otro no. Es que uno lo necesita. Y el otro no. Y el otro no. Con uno nos sentamos y nos ponemos a jugar a cualquier juego de mesa y es que el otro está entretenido leyendo o haciendo un puzzle y no necesita un juego en interacción. Claro, con esto no quiere decir que no veamos al que tiene más autonomía en el juego. Bueno, pues claro, sacaremos tiempos para jugar aquellos juegos que le gusten, pero a lo mejor no necesita tanto nuestra atención y no tenemos que estar haciendo lo mismo, no como con tu hermano he jugado al puzzle, entonces contigo ahora juego a hacer puzzles. Mira, es que a mí no me gustan los puzzles. Claro. Es que no, prefiero... Que es peor el remedio que la enfermedad. Le estás dedicando ese tiempo con para colmo, un hobby del hermano. Efectivamente. Que dices, pero si es que esto no tiene ningún sentido. O es algo que nos gusta hacer a nosotras, ¿no? Como madres o como padres. Y dices, es que claramente esto a mi hijo no le gusta, ¿no? Nos bajamos al parque y nos pasamos un balón. Y no le gusta el balón. Pero si es que a tu hijo no le gusta el fútbol o a tu hija no le gusta el fútbol, será tu manera de gestionar el ocio y de estar en interacción, pero a lo mejor, bueno, podemos utilizar cualquier otro recurso que no sea un balón, porque es que a uno le encanta, pero es que a la otra o al otro no. Nos cuesta aceptar la individualidad de nuestros hijos. Bueno, nos cuesta aceptar la individualidad de todo el mundo, sí, de nuestro núcleo, ya imagínate de nuestros hijos. Sí. Porque siempre nos decimos, ostras, si es que a los dos le he dado lo mismo, si es que a los dos les he educado igual, no, si es que a los dos... No educamos igual a nuestro primer hijo que al segundo, y ya no te digo ni al tercero ni al cuarto. No. Y no educamos igual en el momento vital en el que tenemos a nuestros hijos. Nuestra propia experiencia en la maternidad también nos hace enfrentarnos a la maternidad de una forma diferente. Entonces, pensar y que nuestro discurso esté aquí en casa para todos es lo mismo, si nuestros hijos están viendo que no. Entonces, claro que estamos promoviendo sin pretenderlo, sin intención, estamos promoviendo la comparativa y estamos promoviendo las tensiones entre ellos porque a ti te dan A y a mí me dan B. Que aparte tensiones que muchas veces no se pasan con el tiempo, o sea, que se agravan con el tiempo. Que se acrecentan. Y con nuestros hijos, ¿qué queremos? Pues que tengan una relación de apoyo, que sean en el futuro, no en el presente, pero también en el futuro, que sean un apoyo real, ¿no? Que tengan esa seguridad afectiva desde esa creencia que van a ser sustento emocional los unos para los otros.
Si nosotros desde pequeños no promovemos este vínculo, ¿cómo van a tener un vínculo con 15, 16, 20, 25? Serán dos extraños. Eso es, que es lo que muchas veces ya no solo es, porque luego ya puede, cuando la relación es muy mala entre hermanos, puede haber otro problema ahí, ¿no? Sí. Pero realmente estos celos lo que terminan haciendo es separar los caminos. Totalmente. Es decir, ya me he liberado de mi hermano, o sea, ya no tengo obligaciones con él, ya es como... No, como ahora que soy adulto decido que no quiero a esta persona en mi vida. No me hace bien tener esta persona en mi vida, pero claro, ¿cómo ha llegado a esa conclusión? Claro. ¿Dónde está la semilla? Entonces, bueno, pongamos foco en nuestro discurso, las familias, pongamos foco en cómo interpretamos las necesidades individuales de nuestros hijos sin que nuestro discurso sea contrario a la realidad. Educamos con una estructura diferencial. Qué emoción tan complicada en esas edades. Sí. Y no nos damos cuenta que si no obramos, como nos estás comentando ahora, con esas herramientas, cómo condicionamos esas relaciones que nos gustaría, cualquier madre le gustaría ver una relación maravillosa con sus hijos cuando son mayores, ¿no? Esa sensación de, cuando yo no esté, es que se tienen el uno al otro. Eso es. La tienes que fomentar desde pequeños. Sí. Aparte con una emoción que lo que tú has dicho, que vemos normal hoy, es normal que tengan celos. Sí, lo normal es que los tengan. Sí, pero tenemos que saber, eso es, tenemos que acompañarles en la gestión emocional. No porque sea normal. Obviarlo o entender que ya se les pasará cuando sean mayores. Bueno, pues que nos tenemos que centrar en la parte, en estas edades, que es lo que termina fraguando y construyendo a las personas. Pero qué complicado y cuántas cosas ocurren desde pequeños. Sí. Sí, lo bueno, en esa etapa. Lo bueno es que como tenemos un cerebro con tanta plasticidad y especialmente los pequeños, el aprendizaje es continuo. Entonces vamos a aprovechar que nuestros hijos... Tiene mucha plasticidad, pero también es muy permeable, ¿no? Sí. Entonces hay que tener en cuenta, podemos ayudarles, pero cuidado con lo que se filtra. Sí. ¿No? Y con nuestro discurso y con nuestras acciones. Por eso la palabra. Nuestros hijos nos escuchan, pero nuestros hijos nos ven. Claro. Uy, qué bonita frase, ¿eh? Sí. Muy importante eso que has dicho. Es muy importante. Somos su modelo. Y están en observación constante. Entonces podemos decir una cosa, pero si hacemos otra, ya estamos en incongruencia. Y el ser humano se queda con la acción, no con la verbalización. Cuando decimos a veces, pero ¿cómo se habrá fijado en esto? Porque nos observan. Son nuestros mayores espías. Totalmente. Tengamos mucho cuidado porque es verdad que es una etapa muy complicada donde pueden ocurrir muchas cosas. Patricia, muchísimas gracias. Muy buena tarde, Yanela. A darle vueltas a lo que nos has dicho, ¿eh? Como siempre. Como siempre. Qué remedio. Un poco de reflexión. Así nos gusta, ¿eh? Nos hemos vuelto más reflexivos desde que tú estás aquí. Y a veces era necesario, o siempre es necesario ser un poquito reflexivo. Nos vemos la próxima semana. Muy buena tarde. Gracias, Patricia, y gracias a vosotros. Nos vemos mañana, jueves a las 3, aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.